la herrería, donde se forman y se perfeccionan los principios cristianos en el yunque que es la vida diaria. Tengo el privilegio ahora de presentar a el hombre que me ha dado un ejemplo de amor sacrificial, de cariño y de piedad, y como broma le digo que me arruinó para todos los demás hombres. Quisiera presentar a mi padre, el pastor, el reverendo René Mejía Vives, que nos va a estar presentando Abre mis ojos a la familia. Un gozo estar en esta mañana, queridas hermanas, en este congreso. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios por mi querida esposa. Yo le digo que los buenos perfumes vienen en envases pequeños. Por la gracia de Dios tenemos 35 años, pero no de edad, de casadas. El Señor, por su gracia, me concedió el poder ver a una jovencita, bueno, una joven, que desde que ella vino a los pies de Jesucristo, tuvo un encuentro muy, muy grande con el Señor Jesús. Y bueno, su experiencia inicial fue muy impactante. Estábamos en una reunión después de una reunión de iglesia, y entonces el Señor la visitó en una forma especial. Pero una de las características fue de que, bueno, en los próximos días ella empezó a llegar más temprano a las reuniones de la iglesia. Llegaba desde su oficina con quizás cosas propias y comenzó a servir, lavando los servicios sanitarios de la iglesia. Así la conocí a mi esposa, su expresión de amor y servicio para el Señor. Ella llegaba y nadie le decía nada y iba lavando ahí todas las cosas. Y luego pues el Señor le puso una carga muy grande por servir, y yo también le quiero dar gracias al Señor por otra cosa. Mi esposa desde el inicio empezó a manifestar dones muy importantes en su comunicación y su ministerio, pero una de las cosas que yo le agradezco tanto al Señor es que durante todo el tiempo que nuestras hijas nacieron y estuvieron pequeñas, ella se apartó del ministerio y se dedicó al ministerio del hogar, a criar a nuestras hijas. Algunos hermanos a veces le decían de que había dejado o traicionado la obra, pero realmente entendimos la importancia y el rol de la madre en el hogar. A veces para ella era conflictivo el hecho de estar cambiando pañales, el ministerio de estar con nuestras hijas, pero yo le doy gracias al Señor por ello y por pues la familia que nos ha concedido. Gracias por mis hijas y por también los nietos ahora, así que estamos muy agradecidos al Señor. La familia es la institución básica de una sociedad, y hace años yo estaba escribiendo en los periódicos y quería escribir un artículo pues sobre la familia, y sobre todo ver cómo había
se había desarrollado el tema de los matrimonios y divorcios. Así que traté de buscar información en ese tiempo y no hallaba. Así que me dijeron, allá en Estadística y Censos, allá hay. Así que me dejé ir un día a Estadística y Censos y allí me sacaron unos grandes libros y empezamos, me tardé una mañana con el que me atendía, con una calculadora. Empezamos a hacer los cálculos de todos los matrimonios durante el periodo de 30 años, de 1966, y esto lo hice en 1996. Entonces, la conclusión que llegamos es que en 30 años en nuestro país los divorcios habían aumentado en un 45%. Y realmente es bastante penoso. Carl Zimmerman escribió un libro que se llamó Familia y Civilización y comparó la desintegración de las culturas y dijo que había ciertas características comunes. Primera, el matrimonio deja de ser sagrado. Imagínense, el matrimonio deja de ser sagrado. Frecuentemente es roto por el divorcio. Nosotros tenemos muchos dolores en la escuela, la educación cristiana, a la vez de tener muchas satisfacciones. Uno de los dolores que tenemos es ver a padres que llegan, ellos con sus hijos en parvulario, sus hijos realmente pequeñitos, y llegan juntos, y ya a nivel del 4º o 5º grado se están divorciando. En cierta oportunidad se les pidió a los niños del 5º grado que nos dijeran qué temas les eran interesantes para platicar con ellos. E increíblemente el tema que encabezaba el listado era el divorcio. Entonces estos son dolores que llevamos en nuestra querida nación, y entonces estas son las cosas que a nosotros nos cargan. También, dijo el sociólogo, se incrementa la falta de respeto por los padres, se acelera la delincuencia y hay un creciente deseo de adulterio. Dijo Billy Graham, así como andan los hogares, así anda una nación. Queremos ver cambios en nuestra nación. ¿Sabe qué necesitamos? Ver cambios en la familia. Me encomendaron el tema Abre mis ojos a la familia. Yo quiero compartir con ustedes, le he titulado este mensaje, ¿qué tan importante es la armonía familiar? Y me baso en el texto del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4, donde dice la Sagrada Escritura así, Malaquías 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando pensamos en qué tan importante es la armonía familiar, pues podríamos consultar a los ciudadanos, podríamos hacer encuestas, estudios, pero preguntarnos qué tan importante es para Dios. Y la respuesta que nos da aquí Malaquías es que es tan importante que le produce una indignación tan grande que amenaza con sus juicios. Cuando Dios amenaza con sus juicios santos y justos, es porque Él precisamente se duele grandemente por todos
todo lo que puede estar pasando en los hogares. Bueno, nuestro libro, nuestro texto se encuentra dentro del libro llamado Malaquías. El profeta Malaquías fue profeta con oficios sacerdotales o sacerdote, y escribió aproximadamente unos 100 años después de que los judíos habían regresado del cautiverio en Babilonia. Dios, en la historia sagrada encontramos que Dios estuvo constantemente enviando a sus profetas a su pueblo Israel, y que ellos pues lo menospreciaron, y por tanto llegó un momento que ya no hubo más remedio y fueron disciplinados y llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Hoy en día, ¿cómo se llama Babilonia hoy en día? ¿Quién me dice? Irak. Hoy en día Irak. Fueron llevados allá, pero en el momento, después de 70 años, profetizó Jeremías que ellos regresarían a su tierra. Y llegó un momento en que Dios despertó el espíritu de sus líderes y regresó un remanente muy importante a la tierra de Judá, la tierra de Israel. Y entonces es que Malaquías profetiza 80 años después de que se terminó el proceso de restauración. En esta oportunidad yo quisiera hablarles de 3 aspectos en cuanto a lo que es este texto que acabamos de leer. La armonía familiar es importante para Dios. Segundo, la armonía familiar es tan importante que Él promete enviar al profeta Elías. Y lo tercero es que la armonía familiar es tan importante que Dios promete restaurar. Entonces, cuando hablamos de que lo primero, que la armonía familiar es importante para Dios, nos basamos en el texto: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estuve viendo un par de versiones. La nueva versión internacional dice esa porción: así no vendré a herir la tierra con destrucción. Y la Reina Valera, revisión 2017, porque quiero decir que estas Biblias se siguen revisando, revisión 2017 dice: para que yo no venga y hiera la tierra con destrucción. La palabra utilizada en el hebreo para destrucción es sherem, y quiere decir destrucción total. Destrucción total. Dios amenaza con destrucción. Quiero decirle que la ira o el desagrado de Dios se debe a que Dios detesta al grado infinito. Fíjese, infinito. Si usted puede decir: yo detesto algo, bueno, usted tiene un límite en lo que usted puede detestar o indignarse, pero solo piense en ese número que me enseñaron a mí en matemáticas, que es un 8 acostado. Infinito. Como que dice, no existe forma de medir la indignación divina a causa del pecado. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que ver es por qué Dios se indignó. Y vamos a hacer un pequeño resumen del libro de Malaquías y las razones por las cuales el Señor estaba indignado. Entonces, lo primero que sucede es que ellos habían, y como nos decía Damaris ayer, menospreciado al Señor. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre. Todo hijo honra a su papá y dice papito, y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Qué dice? ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos:
oh sacerdotes, y aquí está la palabra clave, que ¿qué dice? Menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, viene la explicación. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensasteis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás atento? Dice Jehová de los ejércitos. Los que regresaron de Babilonia, regresaron cantando. El Salmo decía, cuando Jehová haga volver nuestra cautividad, decía, seremos como los que sueñan. Nuestra lengua se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Y ellos regresaron de Babilonia y efectivamente alabaron al Señor, reconstruyeron el templo. Hubo un avivamiento grande en días de Nehemías, y cuando se leía la ley del Señor, el pueblo era quebrantado y lloraba ante la exposición de la palabra. Pero lo que había acontecido es que el fervor a Dios esperado se había cambiado por lo que le llamaríamos hoy en día religiosidad superficial. O sea, Dios espera que su pueblo responda al amor divino. Dios los ha amado, y entonces en el libro comienza a cuestionarse, porque el pueblo decía, no nos ama Dios. Y es decir, yo les he amado, pero el problema no es si Dios nos ha amado, el problema es cómo se responde al amor del Señor. Había dicho en la ley de Moisés, porque comienza el texto diciendo, acordaos de la ley de Moisés. Y recordando la ley de Moisés, particularmente en el libro de Deuteronomio, cuando se vuelve a repetir a la nueva generación estas palabras, capítulo 6, versículo 4, les dijo el Señor así: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Y amarás al Señor, ¿cómo dice? Con todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas. En otras palabras, Dios no estaba esperando un amor superficial. Dios estaba esperando un amor de todo corazón. Israel debe de adorarlo, o debía de adorarlo solo a Él, y debería de adorarlo en la mejor forma. El doctor John Piper comenta este versículo y dice así: la primera forma en que Dios muestra el origen de la adoración descuidada viene del fracaso de ver y disfrutar la grandeza del amor soberano de Dios y la grandeza de su majestuosa paternidad. Cuando Dios es cualquier cosa, le ofrecemos cualquier cosa. Si Dios es disfrutado, entonces, y es importante, entonces no le ofreceremos cualquier cosa. En aquel tiempo era el tiempo de los sacrificios, y estaba establecido que la forma de adoración para los israelitas era llevar una ofrenda. Usualmente eran corderos, machos cabríos, pero el problema era que no le llevaban lo mejor, sino que le llevaban los machos cabríos y las ovejas ciegas, dañadas, y no le daban lo mejor. Bueno, pues este es en realidad el problema grande
quiero decirles que el amor a Dios se mide por la forma como el pueblo adora, como usted y yo adoramos. Y entonces lo que pasaba con el pueblo de Israel es que había una religiosidad y aún más. Mire, Malaquías capítulo 1 versículo 13. Había llegado al punto en el cual dice la escritura así, Malaquías 1:13, habéis además dicho, y mire qué palabra, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis el que dice, no, si se fueron allá al mercado, aquí se fueron allá al Belloso. Y entonces llevaban de lo hurtado, imagínense, de las cosas robadas, y se las llevaban a presentar a Dios, y de lo cojo o de lo enfermo, y presentasteis ofrenda. Pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué piensan? Entonces, la adoración descuidada hace que la persona se aburra, no se aburra. También. Pero la adoración descuidada causa en realidad que de pronto leer la Biblia, ¿pueden comercial? Leer la Biblia. Qué aburrido. Decía Spurgeon que a veces vamos a la iglesia con pies de plomo. Si es posible, solo voy a llegar a la palabra. Eso de cantarle a Dios es, entonces, pies de plomo y alas de águila. Primero, así era yo. Yo era un pecador, como nacimos muchos de nosotros en un hogar católico, un hogar religioso, pero era religioso también. Bueno, en el colegio que yo estudió existía un grupo que se llamaban los cruzados, y entonces los cruzados no iban a la clase de Biblia y les ponían 10, así que les vendían los cruzados. Los cruzados nos decían, era la continuación de las cruzadas, los que combatieron a los protestantes, los que combatieron a los árabes y a los paganos, etc. Pues ahí andaba yo de cruzado. Pusieron una banda y como cruzado, pues me entregaron una tarjetita, que era una tarjetita de un reporte de cómo vivía. Entonces ahí decía si había orado, si no había orado, si había hecho buenas obras, si no había hecho buenas obras, cuántos padres nuestros había orado, rezado, ¿verdad? Cuántas Ave Marías y todo. Entonces yo lo ponía. Pero un religioso tan engañoso que saben que nadie me revisaba esas tarjetitas. ¿Y saben qué? Yo mentía. Como para sentirme que quizás era un poquito, ¿verdad? Y entonces, y el día domingo, pues no fallaba en la iglesia. Allá me iba al último asiento a platicar con mis amigos, que en una de esas, de tantas pláticas que teníamos, que botamos del confesionario. Es un gran ruido, pero así, religiosamente pecador, porque yo les digo a los hermanos, cada año mi papá tenía que ir a llorar al director para que me recibieran de nuevo,
porque me expulsaron vez tras vez. Entonces es un pecado religioso. Pero quiero decirles que en realidad Dios espera y merece lo mejor. Lo segundo que había acontecido como consecuencia de lo primero, la adoración descuidada, es que existía la formación de lo que pudiéramos llamar matrimonios mixtos. Malaquías capítulo 2, versículo número 10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Uno podría decir, ¿cuál es el pacto de nuestros padres? Versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario que él amó y se casó con hija de Dios extraño. En esencia lo que está diciendo es, habían jovencitas israelitas y los varones de pronto dejaron de buscar a las jovencitas israelitas y se fueron a buscar a las jovencitas de otros pueblos. Matrimonios mixtos. 100 años atrás había ocurrido lo mismo. En el libro de Esdras se nos narra, capítulo 9, versículo 2, dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. En otras palabras, como que los líderes habían ido adelante. Versículo 3. Ahora, el hecho que se case un creyente con una persona inconversa, ¿y por qué le vamos a dar tanta importancia? Versículo número 3. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi mano y arranqué el pelo de mi cabeza. Yo no podría, ya poquito me queda, y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo, y se me juntaron los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la tarde. Quiero decirles, queridos hermanos, que esperamos que todas las jovencitas que están acá puedan constituir matrimonios piadosos, buenos hogares, buenos matrimonios. Luis Palau dice esto. Me gusta mucho cómo Luis Palau enfoca estos temas. Dice: ¿por qué no puedo casarme con mi novio? Dice una joven. Admito que es agnóstico. ¿Sabe lo que es agnóstico? No cree en Dios, pero es de buena familia, tiene sus chilitos, tiene muy buenos principios morales y es muy respetuoso y tiene una excelente trayectoria. Me preguntó una joven cristiana, dice el doctor Luis Palau, uno de los problemas más agobiantes en la iglesia, en todo el mundo, es el yugo desigual. Es decir, cuando un cristiano forma un matrimonio o un noviazgo con una persona que no es de Cristo, la elección de su pareja es de vital importancia,
ya que marcará el resto de su vida. Pero muchas veces esto se pasa, y como bien decía mi esposa, jovencitas que han sido creadas en la escuela dominical, guardadas por sus padres, pasan a las etapas de juventud ya, y entonces ven al príncipe, y lo ven bien azul, por cierto, pero lastimosamente por ello. Pero la Biblia dice, y dice a toda jovencita, y le dice también a sus madres y a sus padres, que estamos aquí, 2 Corintios 6:14, y miren muy claro, no dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dijo Dios. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El doctor Luis Palaos en su artículo sigue diciendo así: la mayoría estamos de acuerdo en que un matrimonio entre un cristiano y un inconverso está terminantemente prohibido por Dios. Todo creyente contrae nupcias con una persona fuera de la fe puede estar segura que está actuando contra la voluntad del Señor, cualesquiera que sean las circunstancias. Pero las razones por las cuales se debería de meditar antes este tipo de uniones es, primero, es desobediencia a la palabra del Señor, y esta debería ser una y suficiente. Segundo, es una acción que priva a ese matrimonio de representar el misterio de Cristo y su iglesia. Cuando Dios diseñó al hombre y la mujer, Dios en su omnisciencia, le llamamos conocimiento infinito, estaba ya considerando que el matrimonio diseñado entre un hombre y una mujer debería de representar entonces la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué tal si Dios hubiera diseñado a un ser humano que fuera hombre y mujer, hermafrodito, por ejemplo? ¿Lo podía haber hecho, sí o no? Lo podía haber hecho. Y algunos dirán, ¿por qué no lo hizo? Ay, hermano, porque quizás no era su plan. Sí, no era su plan, ¿sabe por qué? Porque quería representar el misterio entre Jesucristo y su iglesia, como dijo el apóstol Pablo, y este no puede ser representado de un matrimonio mixto entre un creyente y una joven inconvertida, cualquiera que sea el varón o la mujer, que uno de ellos no sea cristiano. Entonces, ¿por qué no lo puede representar? En el caso del varón, ¿por qué él no puede ser la cabeza que Cristo, Jesús, le ha mandado al varón, a menos que él sea una persona nacida de nuevo? No podrá ser ese tipo de cabeza. Por otro lado, la pareja se priva de una verdadera unión espiritual. O sea, el matrimonio no es un simple compromiso, el matrimonio es una unión espiritual. Y aún más, las relaciones íntimas, las relaciones sexuales entre un matrimonio mixto nunca llegarán a ser tan plenas como en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque está
el ingrediente espiritual. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, la Biblia dice que como se goza el esposo con la doncella, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y hermano, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que en la recámara en el cuarto, en la recámara de una pareja cristiana, de un matrimonio cristiano, mientras ellos tienen sus relaciones íntimas, Dios está presente y participa del gozo entre el esposo y la esposa, y les imparte el gozo del amor genuino y auténtico que se están demostrando. En un matrimonio mixto no ocurre esto. Bueno, pero continúa el doctor Palau y dice: vamos a ver algunas razones por las cuales se dice que se justificaría que una joven se case con un inconverso. Una, no hay jóvenes cristianos de mi edad en la iglesia. Bueno, quiero decirles que el cuerpo de Cristo es muy grande. Y aquí, mire, habemos de muchas iglesias. Y si no hay en su iglesia, habrá en otra. Pero Dios tendrá, y hay que hacer convivio, dice mi esposa. Segundo, no hay jóvenes cristianos de mi edad en la iglesia. Bueno, quizás es la del otro lado, tal vez. Bueno, otra razón, dice el doctor Pablo: es mucho mejor que la mayoría de creyentes que conozco. Bueno, quizás no ha conocido a los nacidos de nuevo. Ha conocido a religiosos, pero no a nacidos de nuevo. Porque cuando hay un nuevo nacimiento, hay una transformación que la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Imagínense, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que son hechas nuevas. Además de ello, una persona que viene a Cristo es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Otra razón: mi novio está de acuerdo que nos casemos en la iglesia evangélica. Bueno, está bien, pero he visto otros matrimonios que comenzaron así y dio buen resultado. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ese matrimonio ha sido constituido en desobediencia y nadie le garantiza que eso va a pasar. Y me dice también, él dice que se va a convertir después de la boda y que me permitirá llevar a nuestros hijos a la escuela dominical. Por lo más triste, tengo que casarme porque ya hemos tenido relaciones sexuales. Si alguien ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, es un pecado. ¿Qué tan grave es ese pecado? Platicaba yo con un joven aconsejándolo que había tenido esta situación y le digo: ok, comencemos una cosa. Esto que has hecho, ¿cómo crees que lo ve Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Qué tan grave es? Pues mire, hermano, yo he leído un versículo que dice que los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta lo delicado que es esto? O sea, aquí está amenazando el Señor con destruir la tierra. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra, pero esas son destrucciones, muertes aquí en la tierra. Pero cuando Dios amenaza enviar a alguien al infierno,
Entonces le dije yo, del 1 al 10, ¿cómo calificarías tú que es de grave este pecado a los ojos de Dios? Viéndolo bien, quizás el 10, ¿verdad? Sí. Así de grave es este pecado. Pero así de grande es la gracia maravillosa que Dios te ofrece al pecador y a todo pecador y a pecadores que han hecho los mayores actos de desobediencia. Dios es suficiente para perdonar el pecado. Pero lo tercero del problema de Malaquías, había infidelidad en los matrimonios. Malaquías capítulo 2, versículo número 3. Fíjese que todo esto acontecía porque la religiosidad en la cual se encontraban no alcanzaba a ser ese fundamento tan estable como para mantener hogares firmes y fieles. Malaquías 2:13. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Fíjense, de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, porque ellos lloraban pidiéndole al Señor y diciéndole al Señor, te alabo. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, ¿qué dice? Has sido desleal, siendo la compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio no es solamente un contrato. El matrimonio, dice, no hizo dos habiendo, no hizo el uno habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? O sea, hay una unión espiritual. Y esto quizás usted y yo no lo logremos entender. Solo quizás lo sentimos. Los que nos hemos casado en Cristo sentimos que nuestra unión es más que simple y sencillamente una unión natural o material. Nos hemos unido en el Señor y el punto focal de nuestra unión es Jesucristo. Ella es la mujer de tu juventud. En otras palabras, ella es aquella joven que el Señor en su plan perfecto tenía ya preparada. Es tu compañera. En otras palabras, alguien con quien tú deberías de compartir. Y déjenme decirle que una de las cosas importantes en el matrimonio no es solamente la sexualidad, sino la compañerismo, la relación de amistad, el disfrutar. Y es una de las cosas que yo le digo a mi esposa, que aunque sea que vayamos al súper juntos, pero disfruto su compañía. Y la mujer de tu pacto. Quiero decirle que cuando se celebra una boda, normalmente las bodas se celebran y se traen testigos, porque se celebran ante las autoridades civiles y se llevan testigos. Pero quiero decirle que en un matrimonio cristiano hay un gran testigo, y el testigo es nuestro Dios. Como dice la Escritura, Él es, dice, el gran testigo y la mujer de tu pacto. Y lo último es que un matrimonio cristiano también tiene un propósito: glorificar a Dios a través de representar el misterio de Cristo y su iglesia, que los cónyuges disfruten, pero también que el Señor les use para tener hijos, que le llama la Biblia descendencia santa
o en otras versiones simiente santa, descendencia santa. Quiero decirles que esta verdad de la simiente santa es una verdad bíblica que va a lo largo de toda la historia. Y nosotros decimos esa simiente santa, vamos a ver los que se recuerdan, donde Adán y Eva, luego, ¿dónde sigue? Caín y Abel, ¿no? Set. Y ahí usted va a seguir y decir, una descendencia santa, que se esperaría que continúe a lo largo de todo el matrimonio. Según una encuesta hecha por National Opinion Research Center General Social Survey, dice así, que la infidelidad femenina ha crecido en los Estados Unidos el 40% en los últimos 20 años. No sé cómo será aquí, pero allá así. Razones para la infidelidad femenina. Primero, ¿qué creen? Adivinen, vamos a ver. Bien. Según esta investigación, ¿sabes cuál es la primera? Venganza. Este me hizo. Me voy a vengar. Segunda, emoción. Salir de la rutina. Ya está muy aburrido. Salir de la rutina. Tercero, sentirse especial. Sentirse deseada, porque ya no se sienten a veces deseadas por las parejas. Luego, falta de comunicación, monotonía, etcétera. Que Dios nos ayude, pero en la ley está escrito, y por eso decía Malaquías, acordaos de la ley de Moisés. Ahí decía, no cometerás adulterio. O sea, Dios quiere lo mejor. Entonces, había una religiosidad superficial, matrimonios mixtos, adulterios, y lo cual, divorcios. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ok, quiero decirle que el matrimonio es un pacto, y un pacto inquebrantable. ¿Y por qué es que los hogares se disuelven? ¿Sabes cuál es la esencia del problema de la disfuncionalidad de los matrimonios? El egoísmo. Lo que decía David, el egoísmo. El mayor problema de todo esto es el egoísmo. Se dice que es una de las enfermedades más terribles del ser humano. Muchos han ido al matrimonio por egoísmo, o sea, pensando solamente en mí, es decir, yo me caso porque no quiero estar solo, porque dice yo, y otro dice yo me caso porque quiero ser feliz. Y ese es el problema que comienza inclusive desde la juventud. Cuando la jovencita, ¿qué es lo que quiero? Es ser feliz. O sea, ese sentido egoísta que no piensa en los demás, sino que se antepone en todo, es la mayor causa de conflictos matrimoniales. Le llamamos el egoísmo. Y el egoísmo hay muchas formas que se manifiestan. Y es que, por ejemplo, una de las formas en que se manifiesta el egoísmo es la insensibilidad.
Entonces, cuando una persona es insensible, no tiene consideración de los demás. O sea, pues hay que ver. O sea, todo tiene que ver con mi persona. Vaya, vamos a hacerles un examen. Puede ser un examen en esta. Vamos a ver cuántos de ustedes cursaron, quiero ver, tercer grado, cuarto grado. Pronombres personales. En primera persona. Dígamelo todos. Yo, mi, me, conmigo. ¿Ok? Pronombres personales en segunda persona. Tú, ti, te, contigo. Entonces, ese es el que no sabe. Solo en primera persona lo pongo. Yo, mi, me, conmigo. Y entonces, este es el problema por el cual los hogares se destruyen, y aún más este problema del egoísmo. Se dice que al final la parte más, quizás la mayor expresión del egoísmo, le llaman la testarudez, o como le podemos decir, como dice en buen salvadoreño, este macho es mi muda. Aquí yo voy a hacer como yo quiero. Y entonces la terquedad es una obstinación, y entonces hace que, aunque haya cometido un error, nos hace incapaces de pedir disculpas. Queremos que nos pidan, pero no pedimos. Queridos hermanos, todo esto es lo que vivimos en los matrimonios, y los niños son los víctimas inocentes de una familia destruida. Hay esperanza para la familia, y hay esperanza para las vidas egoístas. Y lo decía en esta mañana hermana Dama, la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, pero hay conflictos, pero quiero decirles que muchos, ante el conflicto, lo primero que hacen, ¿qué es? Huyen. La palabra divorcio o repudio, como lo dice la Escritura, dice el Señor, yo la aborrezco. Y en el vocabulario de los cristianos, si Dios dice yo la aborrezco, pues debería de decir también, pues yo también. Ni siquiera mencionarlo. En la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra estaba sufriendo mucho. Habían bombardeos constantes, caían las bombas, y entonces le decían al primer ministro en aquel entonces, Winston Churchill, negociamos. Hay una buena negociación con los nazis, y los italianos hasta nos van a ayudar, le decían, y negociemos, Mr. Churchill. Y mire, Mr. Churchill le decía, rindámonos, Mr. Churchill. Y él se mantuvo y dijo así: las guerras no se ganan con retirarse. La capitulación no puede ser una opción para triunfar en una guerra. Y se mantuvo firme en el conflicto hasta que al final salieron adelante. Ojalá así fuera también en el matrimonio. Los psicólogos lamentablemente muchas veces no aconsejan así. ¿Saben qué dicen? Mejor es un buen divorcio que un mal problema, un mal matrimonio. Pero nosotros sí creemos que es mejor buscar una buena y excelente solución a través de Jesucristo que el divorcio.
y que Dios nos ayude en todo esto. Tuvimos la oportunidad, pero el problema es qué tipo de amor es aquel con el cual se ha constituido el matrimonio. El amor que este mundo nos vende es un amor egoísta. Lo que dice es: te quiero para mí. Como alguien diría, es como el asadón. ¿Cómo es el asadón? No conoce la pala. La pala para afuera, el asadón para adentro. Entonces, es el egoísmo. Tuvimos la bendición con mi esposa de asistir a una conferencia a una universidad en los Estados Unidos, Columbia International University, y allí el rector de esa universidad, el presidente honorario, es el doctor McCulkin. Y ese doctor, su esposa fue afectada por el Alzheimer y fue perdiendo las facultades, y cada vez iba perdiendo más las facultades. Los hermanos en la universidad le ofrecían al doctor McCulkin: doctor, ¿por qué no la llevamos a un lugar para que la cuide a ella, a un lugar propio? Y él dijo: déjenme orar. Pero cuando dijo déjenme orar, él ya sabía la respuesta. Y la respuesta, dijo el doctor McCulkin: un día dije delante del gran testigo, hasta que la muerte nos separe. No hasta que las enfermedades nos separen, sino hasta que la muerte nos separe. Y quiero decirles que no ha sido fácil para el doctor McCulkin. Yo le he seguido la pista a través de los años, pero cuando ella fue perdiendo sus facultades, ¿sabe cuál era la expresión? La única expresión que ella manifestaba. ¿Cómo le decía a él? Le decía: te amo. Se quedaba viendo y le decía: te amo. Entonces, ella ya no decía, ya no hablaba más cosas, pero lo veía a él y le decía: te amo. Y se iba desde su casa hasta la universidad cuando el doctor tenía que ir allá a alguna cosa. Llegaba con los pies desangrados a la universidad. Y llegaba a la universidad a buscarlo, y lo buscaba y le decía: te amo. El neurólogo que la atendía dijo: yo tengo una teoría, y es que las cosas que han quedado profundamente penetradas en una persona son las últimas que se van. Pero quiero decirles que el ejemplo del doctor McCulkin, ese es un caso que usted lo puede leer. Póngale en Google doctor McCulkin y va a ver ahí está todo el caso. Quiero decirles que ese es el amor sacrificial, el amor agape. No está basado en que pues cumple con mis expectativas o no cumple con mis expectativas. Bueno, la armonía es importante porque él promete enviar al profeta Elías. Dicen que a los predicadores, así como a mí, le dijeron una vez a un hermano que le dijeron: mire, usted es tan kilométrico que le vamos a poner una pastillita debajo de la lengua. Entonces, cuando se le vaya deshaciendo, ya usted vaya parando, ya está calculada para cuánto tiempo. Entonces dice el hermano que se puso la pastillita y y cuando se hizo dado cuenta, en vez de meterse la pastillita, porque me andaba aquí en la bolsa de la camisa, se metió un botón. No voy a hacer que tengo mi botón. Ok, la armonía familiar es tan importante que él envía al profeta Elías. 10 minutos. Versículo 5, Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Ok. Envío al profeta Elías. En el libro de Malaquías se nos presenta el mensajero y
aquel que habría de venir después como el mensajero del pacto. Toda persona importante que va a hacer una aparición en un país, por ejemplo, un dignatario, si viniera aquí hoy en día el presidente, bueno, viniera con, ¿cómo se llama? Con Trump, le harían todos los arreglos y él enviaría normalmente una embajada o cualquier dignatario, le hacen los arreglos antes de la llegada. Quiero decirle que Dios, antes de enviar a su Hijo, hizo todos los arreglos para preparar su arribo. Y así fue como envió a su mensajero. Malaquías 3:1 dice: porque aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, como dice otra versión, el mensajero del pacto. Entonces aquí hay dos: el mensajero que va antes y el ángel del pacto, o sea, el mensajero que es Jesús. Quiero decirles que Dios envió antes a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, y le dijo el Señor a su padre Zacarías, Lucas 1:13, dice: pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínense. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es, diríamos, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Cierra el último versículo del Antiguo Testamento con maldición, pero con esperanza de que había de enviar a un mensajero para que viniera aquel que restauraría todas las cosas. Más adelante, en Mateo 17:10, dice la Escritura así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías, ¿qué dice? Viene primero y restaurará todas las cosas. 12. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías ya vino pero no es que se reencarnó, sino el Espíritu Santo, que obró en esa forma peculiar, trayendo al pueblo al arrepentimiento y la conversión en los días de Elías, pues se obró también en una forma similar en Juan el Bautista. Pero eso ya pasó. Pero dice: pero Elías viene y restaurará. Entonces, aquí algunos dicen, allá en Apocalipsis aparecen 2 testigos y uno tiene todo el perfil de Elías, y otros hermanos dicen: bueno, eso no lo dudamos, pero creemos, dice el Dr. John Piper, que Dios va a preparar el camino de su venida a través del Espíritu y el poder de Elías. O sea, va a llamar
a las gentes, a los pueblos, al arrepentimiento y a la conversión antes de su gloriosa venida. Entonces, nosotros le damos gracias a Dios por ello. Y quiero decirles que la única forma en que este problema que había en los días de Malaquías y que existe en estos días puede ser cambiado es a través del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. El arrepentimiento implica volverse, tornarse. Arrepentirse es volverse. Y algunos dicen, pero ¿cómo puedo yo arrepentirme? La idea del arrepentimiento es, si yo voy caminando hacia acá, y aquí, bueno, aquí está este parlante, aquí están estas cosas, pero ¿qué tal si en vez de esto hubiera un vómito ahí? Apestoso, horrible, hasta con moscas. Y yo lo veo así, y digo, dicen, ¿cómo es que le dicen ahora? Guácala. ¡Wow! Y entonces digo, me doy vuelta. Esa es la idea. Cuando usted y yo vemos lo aborrecible del pecado y lo vemos tan malo que no deseamos continuar allí, y quizás en esta mañana el Señor le haya traído para que usted experimente un genuino arrepentimiento. Amén. Y diga, no más de la misma manera, no más igual, necesito tornarme. Ahora, el arrepentimiento lo da Dios. Romanos capítulo 2.